En este último vídeo vamos a ver cómo se calculan los coeficientes de transferencia de materia. El calcular la densidad de flujo por transferencia de materia en una interfase es muy fácil cuando se conoce el coeficiente de transferencia. Lo que no hemos visto hasta ahora es cómo se obtienen estos valores. Los coeficientes de transferencia de materia, como ya veremos, dependen de muchas variables. Intuitivamente somos capaces de deducir algunas. Por ejemplo, la temperatura. ¿Qué ocurre al aumentar la temperatura en una interfase donde tiene lugar un proceso de transferencia? Pues por lo que respecta a las propiedades físicas, sabemos que la difusividad, que es la que controla ese proceso, va a aumentar y por lo tanto esto implicará un aumento en el coeficiente de transferencia. Si miramos la expresión que hemos obtenido en el vídeo anterior para el coeficiente de transferencia de materia en un proceso de interdifusión, vemos que el coeficiente es directamente proporcional a la difusividad. Si la difusividad aumenta con la temperatura, pues el coeficiente de transferencia lo hará también. Otra variable cuya influencia resulta inmediata es el aumento de la velocidad en el fluido, es decir, la velocidad a la que se desplaza el fluido en contacto con la interfase, la turbulencia, la agitación en la fase fluida. Sabemos que cuando el fluido se desplaza más rápidamente, lo que se provoca es una disminución del espesor de capa límite. Y esta disminución del espesor, de acuerdo con la misma expresión que hemos visto antes para el coeficiente, supondrá un aumento del coeficiente de transferencia. Otra forma de entender esta influencia, más intuitiva que a través de la expresión del coeficiente, es analizando el perfil de concentración. Supongamos la transferencia en esta interfase, donde tiene un espesor de capa límite delta, este de aquí, en el que se produce toda la caída, toda la resistencia a la transferencia de materia. En la zona de la fase global, donde suponemos que hay turbulencia elevada, no hay resistencia y el perfil será plano. ¿Qué ocurre si aumentamos la agitación, la velocidad, la turbulencia en esta fase? Pues como sabemos de dinámica de fluidos, el espesor de capa límite se va a reducir. Esto obligará a que el perfil plano que teníamos en la fase global se extenderá acercándose a la interfase y obligará a que el gradiente de concentración sea más acusado en esta zona. Como sabemos, un mayor gradiente, de acuerdo con la ley de Fick, implica una mayor densidad de flujo, lo cual quiere decir que está aumentando el coeficiente de transferencia de materia. Como digo, esta es una forma más intuitiva de verlo. Los coeficientes de transferencia de materia, vimos en el vídeo anterior que en algunos casos simples se pueden calcular teóricamente, como era el caso de interdifusión o capa estancada en una capa límite. Sin embargo, en la mayor parte de los sistemas reales, lechos porosos, tanques agitados, etc., este cálculo no es factible. En estos casos lo que se acude es a correlaciones. Estas correlaciones se desarrollan mediante análisis dimensional, es decir, agrupando las variables del sistema en números adimensionales con los que se forman ecuaciones, normalmente de tipo potencial. Estas ecuaciones tendrán, aparte de las variables, una serie de exponentes. Para determinar estos exponentes es para lo que nos hace falta experimentación. A lo largo de la historia, diferentes autores han ido realizando experimentos con diferentes tipos de sistemas, como los que he citado anteriormente, y han desarrollado estas ecuaciones, de tal forma que ahora nosotros podemos calcular los coeficientes haciendo uso de estas ecuaciones sin necesidad de tener que hacer experimentos. Bueno, una precisión que ya hemos visto en la clase de problemas. Cuando el área interfacial, es decir, la superficie de la interfase, es difícil de determinar, en vez de correlacionarse los coeficientes de transferencia de materia, lo que se relaciona normalmente es el producto del coeficiente por el área específica. Como sabéis, el área específica es la relación de metros cuadrados de interfase por metro cúbico de sistema. En estas ecuaciones adimensionales, los coeficientes de transferencia de materia vienen agrupados en números adimensionales también. El que más frecuentemente se utiliza es el que se conoce como número de Sherwood. Se define de acuerdo con el tipo de coeficiente con el que queramos trabajar y en todos los casos viene a representar de forma intuitiva la relación entre la transferencia de materia que tiene lugar en la capa límite dividido por la transferencia de materia debida exclusivamente a la difusividad. Otro número que se utiliza también con frecuencia es el número de Stanton, que en su caso se define como la relación entre el número de Sherwood, que acabamos de definir, y el número de Peclet, siendo el número de Peclet la relación entre la velocidad multiplicado por la dimensión lineal característica dividido por la difusividad.
La correlación de estos números adimensionales que nos dan el coeficiente de transferencia se hace en funciones desarrolladas por análisis dimensional, habitualmente de tipo potencial, en lo que aparece un número que da cuenta de la hidrodinámica del sistema, típicamente el número de Reynolds, y otro número en el que se recoge la dependencia con las propiedades del sistema y que típicamente es el número de Smith que aquí tenéis representado. Hay que tener en cuenta que todos los números adimensionales dependen de la temperatura y de la concentración porque de ellas dependen las propiedades físicas. Vamos a ver para terminar este vídeo las tres formas en las que se puede calcular un coeficiente de transferencia de materia. La primera es teóricamente, es decir, si integramos la ecuación de continuidad y la ley de Fick y obtenemos la densidad de flujo, teóricamente podemos compararla con la expresión a partir del coeficiente y obtener su valor. El caso más simple, interdifusión en una capa límite que vimos en el vídeo anterior. Si suponemos una capa límite en la que por interdifusión no hay transporte global de la fase y admitimos que el perfil de concentración es una línea recta, vimos que se puede integrar fácilmente la ley de Fick y llegar a esta expresión teórica. Si esta la comparamos con la expresión del cálculo de la densidad de flujo a partir del coeficiente de transferencia de materia, podemos obtener, comparando ambas, cuál es la forma en la que se puede calcular el coeficiente. Si con este coeficiente calculamos el número de Sherwood, vemos que en este caso la ecuación de correlación es tan simple como que el número de Sherwood es igual a la unidad. Esto mismo se puede hacer para otros casos simples, como por ejemplo la película descendente en la que se absorbe un gas que desarrollamos en el tema 2, y en este caso se llega, por ejemplo, a esta expresión para el número de Sherwood. Se ve que el Sherwood para el coeficiente de transferencia de materia del gas que se está absorbiendo es una función del espesor de la capa de líquido, la velocidad a la que cae el líquido, la difusividad y la coordenada z, puesto que varía con la altura en la que nos encontremos. La segunda forma es la más habitual, es la que se basa en correlaciones generalmente en función de números adimensionales. Aquí os muestro algunas correlaciones que están disponibles en manuales en la bibliografía, por ejemplo en el INCROPERA, Principios de transferencia de calor y materia. Supongo que conocéis este libro de transmisión de calor, que es lo que recoge fundamentalmente, pero como veremos más adelante, las correlaciones para transmisión de calor pueden resultar también aprovechables en transferencia de materia. El segundo es el Manual del Ingeniero Químico de Perry, que probablemente ya conozcáis de otras asignaturas de Ingeniería Química, y aquí os muestro parte de una de las tablas donde se recogen coeficientes, en este caso para gotas, burbujas y columnas de burbujeo, para diferentes situaciones en las que, como veis, aquí viene ya dado, por ejemplo, directamente el coeficiente, en función de una serie de números adimensionales, con los correspondientes coeficientes que ya han sido determinados experimentalmente. La tercera y última forma es la que se conoce como basada en analogías. Existen varias analogías. La primera que vamos a ver es la que corresponde a la analogía entre procesos de transmisión de calor y de transferencia de materia. Para ello vamos a desarrollar dos problemas en paralelo, que corresponden al flujo por el interior de una conducción de sección circular, de un tubo. El primero es un problema de transmisión de calor. Tenemos un fluido que entra a una temperatura T⁻₁ y circula por el interior de un tubo que se encuentra a menor temperatura en las paredes, T⁻0 constante. En segundo lugar, desarrollamos como problema en paralelo un problema análogo de transferencia de materia. Un fluido circula por la misma conducción, en este caso con una concentración Xa1, y sobre la pared del sistema lo que hay es una composición distinta, X⁻0, también constante, que viene dada por una reacción de equilibrio catalítica heterogénea sobre la superficie del tubo. De tal forma que el componente A medida que entra, va reaccionando sobre la pared y se va transfiriendo. Vamos a calcular para ambos problemas cuál es el flujo en la interfase. En el caso del problema de transmisión de calor, lo que tendremos es que el calor que está llegando a la pared del tubo, a la interfase, lo hará por un mecanismo de transmisión de calor por la ley de Fourier. La densidad de flujo será el producto de la conductividad por el gradiente de temperatura. Este valor no es constante en toda la superficie, puesto que el perfil de temperatura va cambiando. Para obtener la densidad de flujo en todo el tubo, he de integrarlo a lo largo de toda la pared del tubo.
De forma análoga puedo calcular el flujo de materia sobre la superficie del tubo en el segundo problema. La densidad de flujo, el término de los J difusional, vendrá dado por la ley de Fick, la concentración por la difusión por el gradiente de concentraciones. Si yo integro esta densidad de flujo en un elemento de superficie, obtendré el flujo, los moles por segundo que llegan a la pared en ese elemento. Si lo integro en toda la superficie del tubo, tendré el flujo difusional, los J, que llega al mismo. De esta forma calculamos el flujo mediante la ley de Fourier y la ley de Fick. Si en vez de esta forma lo queremos hacer con coeficientes, resulta una expresión más sencilla. Para el calor será el coeficiente de transmisión de calor por la superficie y por la diferencia de temperaturas, si así se ha definido el coeficiente. Y para el caso de transferencia de materia, lo mismo, el valor del J, la transferencia difusional, será el coeficiente por la superficie por la diferencia de concentraciones. Comparando ambas expresiones en calor, podemos despejar el valor del coeficiente de transmisión de calor, que nos queda que es igual a esta integral que habíamos obtenido aquí, dividida por la superficie y la diferencia de temperaturas, y análogamente para el coeficiente de transferencia de materia. Estas expresiones, si las comparamos, son similares, pero nada más que eso. En este caso tenemos aquí dividiendo diferencia de temperaturas y aquí de concentraciones. Aquí las integrales en ambos casos son entre los mismos límites, sin embargo las funciones que estamos integrando son distintas. Aquí es un gradiente de temperatura y aquí de concentración. Matemáticamente los resultados son incomparables. Sin embargo, si transformamos estas expresiones en función de grupos adimensionales, y vamos a tomar los que aquí se definen para dimensión radial, axial, temperatura y concentración, estas dos expresiones de los coeficientes se transforman en estas otras dos para calor, que ya está agrupado en forma del número de Nusselt, y para materia, que está agrupado como número de Sherwood. Si comparamos las expresiones en este caso, vemos ahora que el término inicial es exactamente el mismo en los dos, los límites de integración son los mismos en los dos. Sin embargo, las funciones que estamos integrando son perfiles de temperatura y concentración. Son funciones distintas y, por lo tanto, los valores serán distintos al integrar. Vamos a ver cuánto vale el perfil de concentración en nuestro sistema. Eso lo hacemos, como habréis visto en transmisión de calor, integrando la ecuación de energía. La ecuación de energía, para este caso, es la que aquí se presenta. La derivada sustancial de un elemento que circula por el tubo, de su temperatura, viene dada por un término que es la transmisión de calor por conducción, aquí representado, y otro segundo término que es la energía que se disipa por fricción. Como sabéis, este segundo término, salvo en casos límite como el vuelo a alta velocidad o la extrusión a alta velocidad, es despreciable. Obtenemos así una ecuación de segundo orden para la cual necesitamos dos condiciones, que típicamente son la temperatura a la entrada, que en forma dimensional es 1, y la temperatura en el centro, que en forma dimensional es 0. El perfil de concentración lo obtenemos de la ecuación de continuidad, que aplicado a este problema resulta como aquí se ve. La derivada sustancial de la concentración es igual a el transporte difusional, porque no existe transporte global de la fase. Y las condiciones límite, como veis aquí, son exactamente iguales que antes. Si os fijáis en estas ecuaciones, la ecuación diferencial es la misma en ambos casos. Derivada sustancial, aquí de temperatura, aquí de concentración, pero no es más que cambiar el nombre de la variable, de un coeficiente multiplicado por la derivada segunda de aquí la temperatura y aquí la concentración. Si yo tengo dos ecuaciones diferenciales iguales y las integro con las mismas condiciones límite, obviamente la solución que voy a encontrar es la misma en ambos casos. En la primera obtendré el perfil de temperatura, en la segunda obtendré el perfil de concentración, pero la función matemática que describe ambos va a ser exactamente la misma. En este caso será una función de r θ y z dimensional. La única diferencia es que aquí estas constantes serán Reynolds y Prandtl y aquí Reynolds y Smith. Ahora bien, si el número de Prandtl vale lo mismo que el número de Smith, la temperatura dimensional en todos los puntos será exactamente igual a la composición adimensional en los mismos puntos. De aquí se deduce que si yo tengo
correlaciones adimensionales, la correlación que yo obtenga para transmisión de calor será exactamente igual que la que obtendría para ese mismo sistema análoga en transferencia de materia, sin más que cambiar número de Smith en aquellos sitios donde antes aparecía número de Prandtl. En la siguiente tabla tenéis la analogía entre diferentes variables que se utilizan en transmisión de calor y transferencia de materia. Esta columna corresponde a las variables de calor y esta a las de materia. Por ejemplo, los perfiles que en calor son de temperatura, en materia son de concentración. Propiedades físicas. En calor se utiliza como representativa la difusividad térmica, conductividad partido por ρ sub P. En materia, la difusividad. El efecto sobre la densidad. Como sabéis, en calor, el coeficiente de dilatación, que nos indica cómo varía la densidad con la temperatura, da lugar a la convección natural. En materia hay un análogo. La densidad también cambia con la concentración, por lo tanto puede dar lugar a un proceso de convección natural por diferencias de concentración. Y así el resto de variables. Las más interesantes son las agrupaciones adimensionales que aparecen al final de la tabla, que nos sirven para transformar ecuaciones de correlación para coeficientes de transmisión de calor en las análogas para transferencia de materia. Las que corresponden a la hidrodinámica, como veis, son iguales. Reynolds y Freud se mantienen en ambas, igual que la relación dimensional L partido por D. Sin embargo, el número de Nusselt debe cambiarse por lo que aquí se denomina Nusselt de materia, que también conocemos como número de Sherwood. El Prandtl por el Smith, el Grashof y el Staunton por los correspondientes de materia, y lo mismo para el número de Peclet y el factor J. Lo que hay que tener en cuenta son las limitaciones que se aplican a esta analogía. Por ejemplo, las propiedades físicas han de ser constantes o medianamente constantes, tomando un valor promedio. También las velocidades de transferencia de materia han de ser bajas, porque si no hay que aplicar correcciones que no abordamos en este curso. No debe haber reacción en el volumen de control ni disipación viscosa importante, porque si no las ecuaciones diferenciales ya no son las mismas. Y por último, no debe existir energía radiante, ya que en materia no existe un mecanismo análogo de transferencia. Sin embargo, si estas limitaciones se cumplen, la transformación de las ecuaciones con la tabla anterior es inmediata. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de flujo alrededor de una esfera. Considerad una esfera metálica, caliente, que se mueve en el seno de un fluido. Si yo quiero calcular su enfriamiento, necesito el coeficiente de transmisión de calor. Esta es la ecuación de correlación disponible, que me da el número de Nusselt en función del Reynolds y el Prandtl y unos coeficientes, uno de los cuales depende del fluido. Si yo quiero utilizar esta ecuación en un proceso análogo de transferencia de materia, por ejemplo una esfera de catalizador que se mueve en el seno de un fluido, pues lo que tengo que hacer es mirar en la tabla anterior, donde veo que el Nusselt se transforma en número de Sherwood, el Reynolds no cambia y el número de Prandtl se ha de transformar en el número de Smith. El resto de coeficientes permanecen tal cual, con lo cual la ecuación para calcular el coeficiente de transferencia de materia será la que aquí se representa. Finalmente, otras dos analogías que son también famosas, la analogía de Reynolds, que dice que esta relación del coeficiente de transferencia de materia tiene el mismo valor que esta del coeficiente de transmisión de calor y que esta para el factor de fricción que representa la transmisión de cantidad de movimiento. Esta analogía, sin embargo, solo es aplicable a gases, no a líquidos, y en sistemas con régimen claramente turbulento. La última analogía, y con esto terminamos el tema, es la conocida como la analogía de Chilton-Colburn, que me dice que estos tres números adimensionales, factor J de Colburn de materia, factor J de Colburn de calor y factor J de Colburn de cantidad de movimiento, que no es más que el factor de fricción partido por 2, han de ser iguales. Aquí tenéis la definición para cada uno de los tres coeficientes y, en este caso, el régimen ha de ser también claramente turbulento, pero es aplicable tanto para gases como para líquidos en un intervalo muy amplio de valores del número de Smith.